El tema que me convoca hoy es un tema apasionante para mí. ¿Es la psicología una ciencia o la psicología es una disciplina? El primer semestre del año recién pasado, 2024, me encontré con esta lámina en Facebook. 800 intervenciones terapéuticas diversas. Me pregunté, ¿qué le puede pasar a una persona que le interesa la psicología encontrarse con todo esto? Eso me llevó a pensar que era importante reflexionar sobre qué es lo que es la psicología. Me acordé de un seminario en el que yo participé hace un tiempo atrás, que se llamaba así: ¿es la psicología una disciplina o una ciencia? Cuando pensamos así, indudablemente tenemos que considerar tres conceptos o tres nominaciones: disciplina, ciencia y psicología. Por tanto, de eso es lo que voy a hablar hoy día. ¿Qué es disciplina? Disciplina es absolutamente central en la formación universitaria. Pero interesante que ha sido poco trabajado en Chile y la mayoría de las veces se confunde el concepto disciplina con el de profesión. Así decía Joaquín Barceló en este artículo que les pongo por si les interesa revisarlo. La palabra disciplina tiene distintas acepciones, pero muy resumidamente voy a decir, en forma bastante burda, que puede ser entendida como área del saber. También como disciplina personal, en relación con el carácter o modo de ser de un ser humano y los fines que persigue. La palabra disciplina no siempre es bien vista, ya que tiene también una connotación negativa. Esa connotación negativa, especialmente en Chile, es porque aparece ligada con la disciplina militar. Y en eso ha tenido gran influencia Foucault. Las sociedades disciplinarias y las sociedades del control, que podemos encontrar en el libro La arqueología del saber. Foucault dice que la disciplina es un poder que se ejerce en silencio y de manera discreta a través de una red de dispositivos y aparatos que no son claramente identificables. Se caracteriza por normalizar los saberes y las prácticas sociales. La arqueología del saber, que a alguien le podría interesar. Eso fue lo que llevó después, muchos años después, a White y Epson a hablar de la externalización de las prácticas sociales y cómo inciden en la vida de las personas. Pero volvamos a disciplina. El poder disciplinario, sí, va estructurando parámetros y límites del pensamiento que se traducen en acciones, sanciones y prescripciones de los comportamientos, y empezamos a agrupar los comportamientos en normales y o desviados. Pero parece interesante hacer historia y preguntarnos de dónde viene la palabra disciplina. Llevemos el pensamiento a otra línea de reflexión. Veamos qué dice el Coramines, que es el breve diccionario
epistemológico. Disciplina es doctrina. Viene derivado de discípulo, de donde viene la palabra discípulo. Está tomada del latín, discipulus, que significa imponer un orden necesario para poder llevar a cabo un aprendizaje. No un orden cualquiera, sino que un orden en torno a un tópico. Por lo tanto, la disciplina, esa palabra que nosotros heredamos, cuando se empezó a utilizar, estaba ligada a la enseñanza del aprendizaje. Y eso desde la fundación de las primeras universidades europeas. Fíjense que surgió entre los años 1220, 1250 aproximadamente, en el siglo XIII. La palabra disciplina fue especialmente utilizada por las universidades europeas. La primera universidad, no estoy tan segura que así sea, pero se dice que es la Universidad de Bolonia, que inició sus actividades en el año 1088 como resultado de una agrupación de estudiantes liderados por el jesuita Himerio de la Orden del Carmen. Pero partió de las escuelas municipales. La Universidad de Bolonia solo adquiere el grado de universidad en el año 1317. Quienes hemos tenido la suerte de estar en la Universidad de Bolonia, la Universidad de Bolonia habla de historia, habla de libros, habla de conocimiento. Yo a lo menos me sentí absolutamente conmovida por todo aquello que partió en esos años. Es indudablemente una de las universidades más antiguas del mundo occidental, considerada entre las 3 grandes universidades europeas, como Oxford, París o Salamanca, que fueron creadas, miren qué interesante, a propósito de su ejemplo. Lo interesante para mí es que las disciplinas universitarias se organizaron, al parecer, por una clasificación que surgió de la obra de Marciano Capella, que se tituló Las nupcias de Mercurio con filología. ¿Qué importancia puede tener eso para lo que estamos viendo hoy día? Mariano Capella fue un escritor enciclopedista, un retórico romano del siglo V, que dividió las diferentes disciplinas en 2 grandes grupos. El trivium, o triple camino, donde estaba la gramática, la retórica y la dialéctica. Y el quadrivium, cuádruple camino, que incluía la aritmética, la geometría, la astronomía y la música. Me parece a mí interesante la vinculación originaria que, según Barceló, en esto que yo les digo de las humanidades, ética y política, incluyó, porque plantea que el conocimiento de las humanidades se incluyó en el trivium, en la medida que el trivium estaba asociado con el arte de hablar, pero también con la ética y la política. Y aquí Barceló trae a la mano Aristóteles. Aristóteles planteaba: el hombre es por naturaleza un animal político. Interesante. En tanto los seres humanos somos entes sociales, la naturaleza de la acción humana tiene importancia el mundo político. ¿Por qué el mundo político? Porque la política está relacionada con la ética. Ahora,
que es la política. Lo interesante de la política es que la política es el arte de ponernos de acuerdo. Porque si vivimos en sociedad, necesitamos convivir. Indudablemente me estoy refiriendo a entender la política como el arte de ponernos de acuerdo. No estoy hablando de la política partidista, sino como la forma que entendemos nosotros de encarnar nuestro habitar en este mundo. Desde cómo nos vestimos, de cómo hablamos, desde cómo caminamos. La política en este contexto nos vendría a ser otra cosa que el arte de la convivencia. Por eso la ética y la política están de la mano, porque la ética es la doctrina que busca el fundamento teórico para encontrar la mejor manera de vivir y de convivir entre nuestros semejantes. Difícil diferenciar la política de la ética. La tesis de Barceló que yo comparto muestra cómo la noción actual de las humanidades deriva de una forma de humanismo, concretamente el humanismo italiano del siglo V, que se entendió a sí mismo como una reflexión acerca de la vida y las costumbres de los hombres y mujeres políticamente organizados en una sociedad. De tal manera que la acción ética, lo que hacemos frente a otras y otros, pasa a tener una importancia radical. En humanidades, Barceló incluye, por supuesto, a todas las disciplinas sociales, donde la psicología, indudablemente, tiene algo que decir. No voy a hacer una historia de las disciplinas, ni un estudio acabado del concepto. Solo quería apuntar a la importancia que tiene el estar disciplinados en psicología. Carlos Alberto Ospina decía: no es posible hablar de ningún proceso educativo e investigativo sin disciplina. Por lo tanto, es un término asociado al de autoridad, no al de autoritarismo, y responde al sentido de concentración, dedicación, rigor, entrenamiento y formación en hábitos de investigar para producir, aprender, transmitir un saber, pero no solo eso, sino que actuar de la mejor manera que podemos. El saber focalizado en un sector específico de la llamada realidad, en nuestro caso, no es ni más ni menos que la psiquis humana. Por lo tanto, requiere conceptos, requiere tener rigor frente a cada concepto, requiere que seamos metódicos, que usemos un lenguaje particular que nos interpela a la debida apropiación de nuestros términos. No es lo mismo decir cualquier cosa. La psiquis humana, con todas sus complejidades, requiere mucha precisión. La disciplina psicológica, por lo tanto, está sustentado en que quienes la estudiamos tenemos que estar disciplinados. Tenemos que ser rigurosos, pero ser rigurosos, como decía Heidegger, no es sinónimo de exactitud. Se ha confundido. Implica estar abierto. ¿Abierto a qué? Al conocimiento, a permitirnos dejarnos tocar por otras miradas. Es decir, estar lejano de quienes imaginan que hay un solo camino. En psicología nunca hay un solo camino. Ahora, este saber no es para teorizar. Nosotros somos una profesión del hacer. Por lo tanto, es para aplicar. ¿Qué vamos a aplicar? Las teorías, indudablemente.
pero las mejores herramientas que se desprendan de nuestras teorías. Por lo tanto, es un saber estructurado, con rigor, que involucra la acción ética. Ahora, lo interesante de esto, que nos olvidamos de que la psicología es una disciplina, ciencia o profesión muy, muy joven. Nació solo hace 150 años. Ahora, 150 años en el mundo social es un instante. Aunque para nosotros, los seres humanos, por ejemplo, para mí, es más que toda mi vida. Por lo tanto, el disciplinamiento de nuestra profesión es un deber. Veamos ahora ciencia. Ahí sí que entramos en una cosa compleja. Y toda la reflexión se podría ir en este debate sobre el concepto de ciencia. Por lo tanto, hay que simplificar. Remitiéndome al ámbito de la psicología, quisiera recordar que nuestra profesión nace en el siglo XIX, época en que la psicología surge como una disciplina o ciencia o profesión independiente. Se separa de la filosofía. ¿Por qué? Porque trató de desarrollarse a la luz del estatuto epistemológico de la ciencia de la naturaleza. Quería explicar lo humano como un fenómeno natural. Ahora, como decía Ortega y Gasset, era una época donde la fe en la ciencia no era solo y primero una opinión individual, solo de Freud, sino al revés, una opinión colectiva. Y cuando algo es opinión colectiva o social, es una realidad independiente de los individuos con la cual se tiene que contar, quisiéramos o no. Eso aparece en Historia como Sistema. Chile, en los años 50, instaura los estudios de psicología. El primer instituto de psicología es el Departamento de Psicología de la Universidad de Chile, que fue creado en 1947, época en que las mujeres tuvimos derecho a votar, como una unidad académica que dependía en esa época de la Facultad de Filosofía y Educación. Y en 1954 se crea la Universidad Católica, y fíjense qué interesante, en el Departamento de Psicología. Hasta el año 1982, la Universidad de Chile y la Universidad Católica eran las únicas universidades que enseñaban psicología. Por tanto, cuando se instaura la ley de universidades privadas, todos los que formamos o entramos en esas aulas a enseñar no habíamos formado en el Estatuto de la Ciencia. Si bien la Chile y la Católica era distinta. La Universidad de Chile, que es la que más conozco, nací en ese influjo, éramos de la ciencia natural, del rigor. Teníamos pretensiones de hacer un quehacer científico, que duda había. O sea, los psicólogos sí o sí íbamos a ser científicos. Es decir, íbamos a ser capaces de ser objetivos y neutrales. ¿Para qué? Para operacionalizar el conocimiento. ¿De qué? Del comportamiento humano. La Universidad Católica transitó hacia otro sendero, hacia el psicoanálisis, pero también entendida como ciencia. Recordemos que para Freud la mente era un sistema energético que debería ser explicado a la luz de los adelantos de la física de esa época. Freud puso en duda todo aquello que no se pudiera explicar científicamente, pero desde otro lado. ¿Qué es lo que hizo Freud? Incluyó todos los principios de la
física. Por ejemplo, el principio de constancia de Fechner, que decía que todos los procesos de vida tienden a retornar a la estabilidad del mundo inorgánico, que dio a luz el principio del placer. La ley de Lavoisier: en la naturaleza la energía nunca se pierde, sino que se transforma, lo que Jung después toma y usa de una manera absolutamente asombrosa. No voy a entrar en más detalles, pero sí quisiera decir que los psicólogos prácticamente no tuvimos alternativa. Estábamos compelidos a seguir el modelo de la ciencia natural con una fuerza que era imposible de resistir. Lo interesante es que no solo era en Chile. Capra, en su libro El punto crucial, afirma que las dos más influyentes escuelas de pensamiento psicológico, muy diferentes en cuanto a sus métodos y a sus ideas sobre la conciencia, adscritas en su esencia al mismo modelo newtoniano de la realidad. Surgieron en la época en que el pensamiento cartesiano, dominado por el modelo newtoniano, se imponía en todas las áreas del saber. Conductismo y psicoanálisis era una pelea fascinante de aquella época que nos llevaba al camino de la ciencia. Claro, todavía aquello está en duda, sobre todo ahora que hablamos del pensamiento débil, o que en el año 1979 Lyotard introduce el concepto de condición posmoderna. Claro, pero a lo menos está en duda. Ahora, ¿qué es el tercer concepto que íbamos a hablar? ¿Qué es psicología? ¿Hay una sola psicología o hay varias? No es fácil contestar esas preguntas. Por lo tanto, una vez más voy a tener que simplificar. ¿Es la psicología igual que las ciencias naturales como la física y la biología? ¿Ha llegado a tener las mismas características? Aun cuando hoy día tanto la física como la biología entran en duda, pero ok. Sin pretender agotar el tema, ¿tiene la psicología un objeto de estudio bien delimitado? Pareciera ser que no. Pareciera ser que tenemos respuestas distintas. Por eso es que la psique, habría que preguntarse, ¿está acotada como lo está la física? O sea, la materia inanimada, o la materia animada, que es la biología. Parece que no. Frente a lo que nos convoca, yo preguntaría, ¿hay claridad compartida entre los que nos dedicamos a la psicología respecto que hay que entender por psique? Parece que no. ¿Son los métodos de la psicología tan firmemente establecidos como ocurre en la física? Parece que no. Es decir, no es tan claro. Sin duda, habría que ubicarse en que estamos en una época de cambios, inteligencia artificial, la época posmoderna, pero sin lugar a dudas, la epistemología juega un rol preponderante. Pero ¿qué pasa con el estatuto epistemológico de la psicología? ¿Es un estatuto establecido o la epistemología hoy día es un poquito compleja? Y hablamos de constructivismo, construccionismo social, constructividad, realidad objetiva, paradigmas naturalistas, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, aparece nuevamente una duda. Por otra parte,
Finalmente, si nosotros hacemos una mirada externa sobre el puesto de la psicología en las universidades, nos hace una vez más cuestionarnos. ¿Por qué? Fíjense que en algunas universidades los estudios de psicología están en la Facultad de Ciencias Sociales, en otros en la Facultad de Medicina, asociado a salud mental, en otros en la Facultad de Filosofía, Humanidades y Educación, asociado a la fenomenología. O sea, parece que no hay unanimidad. Es más, hay escuelas de psicología que tienen un departamento o facultad de psicología que excluye a otras disciplinas. Por lo tanto, algo extraño pasa con la psicología como ciencia o disciplina. ¿Sería deseable que una disciplina o una ciencia que se ocupe de la psicología sea igual que la física matemática? Creo que no. La palabra ciencia hoy día tiene un prestigio que vale la pena aprovechar, es decir, todas las platas que hay en investigación, los Fondesit, etc. Pero la psicología o el saber psicológico está íntimamente ligado con otros saberes, como por ejemplo la filosofía. ¿Qué es eso de la ontología? ¿Qué es lo que es el ser del ser humano? Es una pregunta que muchos psicólogos no hacemos. La literatura, esto de las narrativas que está tan de moda, el arte, la psicología, ¿es un arte? La mitología, las experiencias de vida. Por lo tanto, ¿sería para nosotros conveniente desvincular la psicología de esos saberes? Lo pongo en duda. Formalmente se podría hacer eso sin mayor perjuicio, aparentemente, pero estamos entrando en otra época, en la época de la inteligencia artificial, en la época donde no es necesario hacer una imagen. La imagen lo hace el ChatGPT, o la imagen Meta AI, o Gemini, o lo que a ustedes les guste. Pero indudablemente, distanciar a otras disciplinas de la psicología la empobrecería. Por lo tanto, para sincerarme, yo creo que no hay inconveniente en aceptar que la psicología, la voy a llamar así, es una disciplina sui generis, es decir, con características propias, de un género particular, con una especificidad propia que solo le compete a la psicología. Me gustaría ir terminando para contarles de dónde salió el concepto de psique. Fíjense que de los griegos, nuestro símbolo viene del mito de Psique. ¿Quién era Psique? Claro, un mito, no existió. Pero era una princesa escurridiza, impredecible, pero de una belleza tan extraordinaria que Eros se enamoró perdidamente. Era sutil, cambiante, pero atractiva. El concepto psique fue traducida por alma, pero definida también como hálito, aliento, y lo que más la caracteriza es sutil, cambiante. No la podemos agarrar. Cuando hacemos psicoterapia, por ejemplo, estamos claros que va por aquí el camino, pero pasa algo, la persona se encontró con alguien que no veía, y fíjense que cambia la explicación, se va transformando. De mi punto de vista y frente a la diversidad de paradigmas interpretativos, creo que por ahora deberíamos siempre preguntarnos cuando ejercemos nuestro rol, ¿para qué voy a hacer lo que hago? ¿Para qué voy a usar tal o cual teoría?
nuestra fascinante profesión en el que está todo por descubrir, la pregunta, más que por qué, a mis ojos, debería ser ¿para qué? Porque nosotros siempre estamos tocando la vida de las personas. Siempre hay, de alguna manera, consecuencias, no solo en nuestros pacientes, si nosotros no somos sistémicos, sino que las familias se toman decisiones, separarse, cambiarse de colegio, buscar otra pega, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí no que nos lleva a lo que desde mi punto de vista ha sido fascinante descubrir. La persona del psicólogo, sus creencias, sus valores, sus aprendizajes, sus formas de entender el mundo. Es algo que los psicólogos siempre tenemos que tener presente. Así como el violinista afina el violín, nosotros los psicólogos afinamos nuestra persona. ¿Para qué? Para estar más abiertos a responder la pregunta que nos deberíamos de hacer. ¿En qué te puedo ayudar? Esta profesión requiere, a mis ojos, el máximo rigor y disciplina. Sea esta entendida como ciencia o sea entendida como disciplina. Pero nunca olvidar que lleva nuestro sello. ¿Qué significa que lleva nuestro sello? Nosotros, cada uno de nosotros, entendemos el mundo de forma distinta. Actuamos como psicólogos de forma distinta. Tenemos el privilegio de trabajar con la psiquis de los seres humanos. Se nos abren las almas, se nos abre un mundo fascinante de cómo entiende el mundo quien nos viene a consultar. Por lo tanto, hay siempre, digo yo, que encontrar aquello en que nos brillan los ojitos. ¿Qué quiero decir con eso? Sea que hagamos, arte terapia, que nos dediquemos a capacitaciones, a psicoterapia, a lo que se les ocurra. Lo importante es que, así como a mis más de 80 años, sigo fascinada con la psicología. Me gustaría que cada uno de los psicólogos se fascine y se dé cuenta del privilegio que significa esta maravillosa profesión. Muchas gracias por escucharme. Hasta una próxima.